Lección 6 para el 10 de mayo del 2014. La muerte de Cristo y la ley. Y la ley. Romanos 7:4, palabra de Dios. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. La muerte de Cristo y la ley. Después de haber revisado, hermanos, desde las leyes en los tiempos que se movió Jesucristo, leyes romanas, mosaicas, rabínicas, luego el Cristo, la ley de Moisés, Cristo y las tradiciones, Cristo y la ley, el sermón del monte, la anterior Cristo y el sábado. Ahora vamos a ver la muerte de Cristo y la ley. Y la próxima semana, Cristo, el fin de la ley. O sea, siguen interesantes estos temas y ahora más puntuales en cuanto a la ley. Romanos entonces 7:4. Jesucristo y la ley de Dios. Esta semana consideraremos la muerte de Jesús y lo que esto significa en relación con la santa ley de Dios. Tema interesante y vamos a leer para que esto sea comprendido con la ayuda del Espíritu Santo. Sin Él no se puede hacer nada. Desde el que está hablando aquí, si no hay el Espíritu Santo, esto no es entendible, ni para mí ni para ustedes. Pero como en todas las lecciones, es el Espíritu Santo el que nos conduce a la verdad y a comprender esto que fue inspirado por Él mismo. De aquí en adelante se puntualizan más, quizás algunos aspectos que en el sector protestante, nuestros hermanos evangélicos, se confunden y no logran entender lo que fue lo que quedó abolido. La ley ya no tiene vigencia, tiene vigencia. Y con estos textos, que rápidamente leyéndolos fuera de contexto es simplemente un buen pretexto, hay más confusión. Pero aquí fíjese, un trimestre para estudiar estos temas. Por eso vamos en forma progresiva. Muertos a la ley, Romanos 7, 1 al 6. Dice, examina cuidadosamente Romanos 7, 1 al 6 y resume lo mejor que puedas lo que está enseñando Pablo. Léelo con cuidado, recordando otros pasajes bíblicos de la ley. Bueno, muertos a la ley por medio del cuerpo de Jesús, en el 7:4. Algunas, dice el folleto, aunque algunas versiones bíblicas traducen incorrectamente el primer versículo para que diga que la ley es válida hasta la muerte, una interpretación literal es toda persona viva está bajo el gobierno de la ley. El énfasis no está en la muerte, sino en los vivos. Además, algunos alegan que este pasaje muestra la muerte de la ley. Sin embargo, realmente muestra la muerte de una persona. Esto es interesante. La muerte de una persona a la ley por medio del cuerpo de Cristo Jesús. Romanos 7:4. Según Romanos 6:6, la parte de la persona que muere es el viejo hombre, cuando está unida al viejo hombre. La persona está condenada por la ley y así es atrapada en una relación miserable. Romanos 7, 9 al 11 y 24. Después de que el viejo hombre muere, la persona está libre para entrar en una relación con otro, el Cristo resucitado. Romanos 7:4. Lo que Pablo dice es que porque la ley obliga a cada persona viva, la ley de Dios también debe gobernar la nueva unión. Sin embargo, el hecho de que el creyente está ahora casado con Cristo significa que la ley ya no es un instrumento de condenación al creyente en Jesús. El creyente en Jesús está libre de la condenación de la ley porque está cubierto por la justicia de Jesús. Pablo no está afirmando que los 10 mandamientos que definen el pecado están ahora abolidos. Esto sería contrario a todas las enseñanzas que él dice. En cambio, está hablando de una nueva relación que la persona tiene con la ley.
por medio de la fe de Jesús. La ley sigue siendo obligatoria. Solo resulta que para el creyente, en Jesús, que murió al yo y al pecado, la ley ya no lo tiene en las garras de la condenación, porque ahora pertenece a Jesús. Es interesante comprender la profundidad del texto. Vamos a leer un poquito lo que dice el comentario bíblico. Ante lo que dice la Biblia, de este texto de muertos a la ley. ¿Quién es el que está muerto, la ley o nosotros? Nosotros muertos a la ley, por medio del cuerpo de Jesucristo. ¿A cuál ley? A la ley que nos señala el pecado, que nos acusa, que nos hace ver, nos define plenamente lo que es el pecado. En la próxima lección vamos a ver, o al día siguiente que viene después de este domingo, 4 de mayo, la doble función de la ley. O sea, la ley por un lado al pecador lo condena, pero por otro lado es una norma de justicia a la cual quiere Dios que usted y yo alcancemos, pero con su ayuda, no por nuestros propios méritos. Eso se va a profundizar más adelante. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Habla a los que conocéis la ley, Romanos 7:1, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. O sea, la ley, mientras la persona está viva, la ley gobierna a esa persona. Todo ser viviente es gobernado por la ley, hablando en forma genérica, especialmente los que están en naturaleza caída, todos los que han pecado. El hombre sin Cristo lo gobierna la ley del pecado. Pero vamos a seguir leyendo, porque entonces aquí viene con una especie de analogía. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si el marido muriere, es libre de esa ley. De manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Esta analogía ahora le va a dar a Pablo una aplicación espiritual. Es interesante cuando dice: ¿acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Este acaso es porque ya he venido explicando en el capítulo 6 y este capítulo 7 es la transición, pero ahorita lo vamos a leer el comentario bíblico, de la dependencia de la ley a lo que significa vivir en la gracia. Esa transición, dice el comentario bíblico. Pablo en el capítulo 6 muestra una manera de desprenderse, ¿verdad?, de la acusación de la ley que nos señala el pecado. Una forma, el bautismo. Hay que morir a la vieja naturaleza. El hombre viejo, lleno de pecado, tiene que morir. Y con Cristo en la cruz, sepultado a través del bautismo, así como Cristo fue sepultado y resucitado a una nueva vida. Entonces, hay el paso, ¿verdad?, de la ley que nos acusa como pecadores a una nueva relación, nuevas criaturas, ya muertos al pecado, vivimos para Cristo Jesús. Si no lo entendemos así, entonces Pablo sigue explicando en el capítulo 6. Vamos a explicar esta transición ahora con el ejemplo del amo y el esclavo. A quien nosotros obedecemos, nos hacemos esclavos, como dice Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Y en Juan 8:54, ¿verdad?, cuando uno obedece al pecado, uno es siervo del pecado. Y Cristo vino para libertarnos del pecado. Entonces, mientras estamos en pecado, somos esclavos del pecado. La ley nos acusa: tú robas, tú matas. Cada mandamiento nos hace ver la condición en que nos encontramos. Estamos condenados. Entonces, Cristo vino, otra explicación, a ver si los hermanos judíos lo entendían, y también nosotros tenemos el privilegio de ser libertados de la esclavitud del pecado, del poder que tiene la ley para señalarnos el pecado. Y el pecado, el poder del pecado también, de que se hace grande, nos hace sentir que somos malos. Cuando leemos el mandamiento: no matarás, no robarás, hablando de los 10 mandamientos, que
más adelante el capítulo 7 Pablo se extasía en ello, profundiza en esto. Entonces cuando uno ve el mandamiento que es para vida, como dice Pablo, resulta que para uno es para muerte. Con el ejemplo del 10º mandamiento, no codiciarás. Un mandamiento para vida, una promesa que Dios está haciendo, pero cuando la persona se enfrenta a él y ve que en los pensamientos es un codicioso, entonces el mandamiento le está diciendo, no codiciarás, pero tú estás codiciando. Por lo tanto, tú eres pecador, estás condenado a muerte. Y Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces Pablo trata de decir, ¿verdad?, que nosotros, al recibir a Cristo en nuestro corazón, Él nos da la libertad del pecado. Al confesar nuestros pecados, Él muere por nosotros. Entonces ya no pertenecemos a ese amo, Satanás, a esa ley que nos señala el pecado. Ya nosotros estamos libertados del pecado, venimos a ser ahora siervos de Cristo Jesús. Entonces ahora viene una tercera, diríamos nosotros, analogía, como dice aquí la Sagrada Escritura. Dos personas que están casadas, la mujer, ley del matrimonio, la mujer está sujeta a la ley del marido. Mientras el marido está vivo, esa mujer no puede romper esa relación, está sujeta a la ley del marido. Y cuando el marido muere, solamente así, muriendo el marido, entonces la señora puede casarse con otro, queda libre. Entonces aquí está la explicación otra vez. Mientras estamos sujetos al marido, la mujer no le queda otra alternativa que estar obedeciendo. No puede buscarse otro marido. En el plano espiritual, en la explicación que está dando Pablo, cuando inmediatamente salta al versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Así como el marido murió y la mujer queda libre, ¿verdad? Entonces aquí dice, así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Ya no a esa ley del marido, a esa ley que nos sujetaba, a esa ley que nos hacía ver el pecado, y nos condenaba. Pues la ley no puede salvar, la ley señala el pecado. Entonces usted y yo nos sentimos separados de Dios, pero ella en sí misma no tiene la curación. Ahora, ¿quién representa aquí el marido? En la aplicación que está dando Pablo, la vieja naturaleza. ¿Qué fue lo que le dio libertad a la mujer para poder buscarse otro? Que el marido muriese. ¿Qué es lo que le da libertad al cristiano para poder ser de otro? Que muera la vieja naturaleza. Eso es lo que muere. Por eso dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Qué es lo que ha muerto? En Romanos 6:11 dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado. O sea, lo que ha muerto es el viejo hombre. Tenemos que considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios. En el 6:6, Romanos 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Considerados muertos. ¿Qué es lo que vamos a considerar muerto? La vieja naturaleza. El marido que muere es la vieja naturaleza que tiene que morir. Hasta que no muriese el marido, la mujer no quedaba libre de casarse con otro. Hasta que no muere la vieja naturaleza tuya y mía, no estamos en libertad de casarnos con otro. Y ese otro es Cristo Jesús. O sea, nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad cierta de hacer morir la vieja naturaleza con el poder del Espíritu Santo, de crucificar al viejo hombre. Entonces estamos muertos. Ese viejo hombre está muerto. Murió, como decía el marido. Estamos casados con el viejo hombre, como dice el folleto en la lección que viene del lunes, la parte del lunes. Estamos casados con el viejo hombre. El viejo hombre nos domina. Entonces ese viejo hombre tiene que morir. Ese viejo hombre murió con Cristo en la cruz, porque así lo decidimos nosotros ante la propuesta para ser salvos que nos hace el Salvador. Oímos su voz y vamos allí. Aceptamos que Cristo muere por nosotros, pero transfiriéndole el viejo hombre, los pecados que nos ha hecho cometer esta naturaleza caída. Al ocurrir esto, ya nos desprendemos de ese viejo hombre y quedamos libres para comenzar una relación de matrimonio, ahora pero con Cristo. Ya la ley del pecado, la ley que nos acusa, la ley que nos condena, los mandamientos que nos condenan si no los cumplimos,
y en todo reglamento que aparece en el Antiguo Testamento, ya no nos hace efecto. Estamos muertos a esa ley, porque ahora nos divorciamos de esa ley, nos divorciamos de esa vieja naturaleza caída. La ley, en cuanto al mostrar lo que es pecado, ya el pecado no es señalado a nosotros, ya no somos considerados violadores de los mandamientos y merecedores de la muerte, porque con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivimos nosotros, sino que, como decía Pablo, ya vive Cristo Jesús en nosotros. Debería ser la experiencia. Entonces ya pertenecemos a otro. Así como se murió el marido, la vieja naturaleza se muere. Entonces estamos muertos a esa ley que nos condenaba, para pasar a servidumbre, ¿verdad?, en el nuevo matrimonio, a la ley de la justicia. Ahora los mandamientos, para nosotros, el poder para cumplirlo, el poder para andar en ello, porque es una expresión de lo que debemos llegar a ser al cumplir los mandamientos. Ya es otra relación que no podíamos cumplir cuando estábamos casados con el viejo hombre, era pisotearlo. Ahora es con la ayuda de Jesucristo podemos alcanzar el perdón, la limpieza, porque la ley simplemente es el ayo que nos lleva a Jesucristo. La ley no puede curarnos, la ley no puede transformarnos, la ley no puede perdonarnos, la ley no puede justificarnos. La ley es un espejo, como dice el apóstol Santiago, nos muestra el pecado y nos hace sentir que estamos condenados. Entonces tenemos que ir a Cristo para ser limpiados y purificados. Mire cómo dice el comentario. Comenzando en el versículo 1, en Romanos 7 dice, cuando dice, o es que ignoráis. En realidad Pablo plantea un dilema. O bien admití la verdad de mi afirmación de que vuestra muerte al pecado significa que no estáis bajo la ley. Capítulo 6, 14, Romanos. O de lo contrario, debéis ignorar la naturaleza de la ley, con la que yo daba por sentado que estaba familiarizado. Presenta otra ilustración para mostrar cómo se ha efectuado la transición de la ley a la gracia y cuáles debieran ser los resultados de este camino. El capítulo 7 se basa sobre una afirmación fundamental que Pablo hace: no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 14. Estoy leyendo el comentario bíblico del capítulo 7, versículo 1. Para explicarlo, ya se ha referido al bautismo y a la relación entre los esclavos y sus amos. Ahora recurre a una ilustración de la ley del matrimonio. Y dice, comentando el versículo 4, dice, habéis muerto. Dice el comentario, la página 543 del comentario de Romano. Fuiste muerto, que se refiere a la crucifixión del viejo hombre. Habéis muerto a la ley por Cristo. En la ilustración, la muerte del marido fue la que liberó a la esposa de la ley. En la aplicación, la muerte de la vieja naturaleza pecaminosa es la que libera al creyente de la condenación y del dominio de la ley para que sea uno en Cristo. Aquí, como en el capítulo 6, Pablo ve al cristiano como si tuviera una vida doble: la antigua vida condenada por el pecado, de la que se despoja con Cristo, y la nueva vida aceptada, de aceptación y de santidad, a la cual resucitamos con Cristo Jesús. Entonces es interesante, ¿verdad?, como lo plantea el apóstol Pablo en esta analogía, cuando dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. ¿Qué es lo que ha muerto? La vieja naturaleza. La vieja naturaleza ha muerto a la condenación de la ley, a lo que la ley señalaba como pecado. En la analogía, habéis muerto a todo lo que es esa naturaleza que nos incitaba a pecar. Con Cristo, a esa aptitud, a esa tendencia, todos los días tiene que estar crucificada en la cruz.
porque se mueve en nosotros. Por eso el poder, para que eso se mantenga allí, liquidado, no en vida, que es cuando tú y yo practicamos el pecado. No, habéis muerto a la ley. Ya la ley que señala que estamos condenados ya no tiene efecto sobre nosotros, porque esa condenación cayó sobre Jesucristo. Al morir el viejo hombre, al morir a la vieja naturaleza, es como la ley del marido, pues que se murió el marido. Bueno, el marido aquí es la vieja naturaleza. Quedamos libres de ese marido, de esa ley de pecado, de esa ley que nos condena, para vivir una vida, para vivir la justicia de la ley. Ahora pertenecemos a otro. Hasta que no muera esa naturaleza caída, no muera ese viejo hombre en la cruz, no estamos libres de las garras de Satanás, como le decía el folleto. Satanás nos reclama. Tiene que morir ese viejo hombre, tiene que romperse ese matrimonio con el viejo hombre y casarnos con Cristo Jesús. Ser libre en Cristo Jesús. Porque para eso Cristo pagó un precio. Para que muriese la vieja naturaleza y ya la condenación de la ley no cayera sobre nosotros, sino más bien la libertad en Cristo Jesús. Se va a seguir profundizando para seguir comprendiendo esto de acuerdo como dice la revelación. El día lunes, la ley del pecado y de la muerte. Interesante que aquí dice el folleto. Pablo le asegura al cristiano que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esta expresión es interesante. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, los 10 mandamientos no son los que mueren. Acuérdate que muere la vieja naturaleza. La ley sigue vigente. Siendo esclavo, bueno, violando los mandamientos. Nos regimos por la violación a los 10 mandamientos cuando estamos fuera de Cristo. Y estando con Cristo, ahora nos volvemos esclavos de la justicia de Cristo, obedeciendo los mandamientos con el poder que Él solamente puede realizar en nosotros para poder cumplir con los mandatos de Dios, porque nadie puede cumplir por sí mismo esos mandatos de Dios. Por eso la ley no puede salvar a nadie. Muestra el objetivo, la norma de rectitud, pero ¿cómo alcanzarla? Los judíos pensaban que era por ellos mismos. Se equivocaron y se estrellaron con la roca que era Cristo Jesús, con la piedra angular. Entonces ahora Pablo dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces el folleto de manera sabia dice en Romanos 8:1-2, si leemos estos versículos separados de su contexto inmediato, parecería que Pablo se estaba refiriendo a dos leyes opuestas, la ley de vida, que es en Cristo Jesús, y la ley de pecado y de muerte. Sin embargo, la diferencia no es con la ley, sino con la persona antes y después que ha recibido a Cristo. La ley de vida después que hemos recibido a Cristo, obediente a la perfecta ley de Dios con el poder y la ayuda del Espíritu Santo. Por gracia, porque estábamos condenados, el que peca debe morir, esa es la ley, hablamos de más adelante. Y la ley del pecado, hemos sido librados, como dice aquí, de la ley del pecado y de la muerte, es la condición pecaminosa, es la condición del viejo hombre. Rige la ley del pecado, rige la ley de la transgresión del pecado. Entonces, damos gracias, dice Pablo, a que hemos sido libertados de esa condenación. ¿De qué modo el análisis de Pablo en Romanos 7:7-13 muestra el rol de la ley? Función de la ley muestra lo que es pecado. Diríamos, la ley muestra lo que Dios aspira que nosotros debemos llegar. Siempre manejamos la primera parte, que es pecado, transgresión de la ley. Aunque también el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Aunque pecado también es, según Santiago y según Juan, todo acto de injusticia es pecado.
Pero a la final el concepto más claro es violación de esa expresión perfecta del carácter de Dios a través de los 10 mandamientos. Entonces, la otra definición, pudiéramos decir, lo que Dios aspira de nosotros, lo que podemos llegar a ser, que son los 10 mandamientos, son 10 promesas. Cuando dice, no matarás, Dios va a hacer posible que nunca le quitemos la vida a nadie. Cuando dice, no adulterarás, Dios va a hacer posible que seamos fieles al matrimonio. Cuando dice, no robarás, futuro, está diciendo que nunca violaremos la propiedad ajena, que nunca tomaremos algo indebido. No tendrás dioses ajenos delante de mí, tendremos solamente a Dios. No codiciarás, nuestros pensamientos nunca irán en codicia de otros. Entonces seremos personas que no codiciaremos, amantes de la vida, porque no mataremos, amantes de la verdad, no levantarás falsos testimonios. Un hombre que nunca va a levantar falsos testimonios, una mujer que nunca va a levantar falsos testimonios, una persona que siempre va a honrar a su padre y a su madre, una persona que siempre va a andar en la verdad, una persona que siempre va a hacer las cosas de rectitud delante de Dios. 6 días trabajarás, una promesa. El 7º día será reposo para Jehová tu Dios. Fíjese, una promesa. Lo que Dios aspira, lo que va a llegar a ser el hombre una vez que Él le da el poder para cumplir. Los judíos entendieron cuando decía no robarás, por ejemplo, como si dijese no robes, como un mandato de Dios expreso a que no hiciera esa conducta que se está diciendo allí. Entonces me voy a proponer no robar. No, es una promesa, no robarás. Si tú lo crees, para el que cree todo lo es posible. 6 días trabajarás. No es que trabajes 6 días. No. 6 días trabajarás. Dios está prometiendo que va a permitir que haya un trabajo durante 6 días creativo. Y el 7º día va a reposar. Es lo que el hombre va a llegar a ser. Y cuando se ve lo contrario, cuando Dios dice no robará, es porque nosotros tenemos tendencia a robar. La ley nos está diciendo que somos ladrones, que somos fornicarios, que somos adúlteros, que nos gusta la calumnia. Entonces el Señor propone, yo te voy a transformar en una persona que no vas a robar, no vas a fornicar, no vas a codiciar. Y así cada uno de los 10 mandamientos, lo que vamos a llegar a ser. ¿Verdad? Aparte de que los 10 mandamientos nos señalan lo que es pecado, entonces los 10 mandamientos también nos muestran la norma de rectitud que debemos alcanzar con el poder y la ayuda del Espíritu Santo, bien visto como promesa y también como un mandato, como una habilitación. Dice palabra de bien gran maestro, dice los mandamientos son habilitaciones. Lo que tú no puedes hacer, Dios está dispuesto a hacerlo contigo. No levantarás falsos testimonios. No, que estoy acostumbrado, pero ¿cómo hago? Créalo, Dios decidió que usted no va a hacer eso y Dios la habilita para que usted lo haga. No es que usted mismo lo va a hacer, voy a proponerme no hacerlo. No, porque se estrella. No robarás, no mentirás, que Él no levantará falsos testimonios. No adulterarás. No, pero es que tengo esa debilidad, que Dios está prometiendo que tú no lo vas a hacer. Dios te va a habilitar para no hacerlo. Cada mandamiento, dice la revelación, es una promesa. Pero ese mandamiento que es para vida, ¿verdad? Ese mandamiento que es para vida, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, versículo 10, dice la palabra santa, ¿verdad? Mire como dice Romanos 7, 10. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. No codiciará, eso era para vida, para que fuera un hombre, lo que quería ser Dios de él y de toda la raza humana, que jamás estemos codiciando bienes ajenos, seres humanos, nada. Estemos listos a recibir siempre la bendición de Dios con lo que Él nos provee, ¿verdad? Pero cuando este hombre Pablo ve el mandamiento, encuentra
que lo que era una bendición, él se ve que él es codicioso. Él ve que la codicia, que los malos pensamientos están allí en su corazón, como lo veíamos en el sermón, ¿verdad? No solamente no es el acto cometido, es el pensamiento. El que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón. No solamente es mandamiento que dice no matarás, hasta que se mata físicamente a otro, no hemos pecado. No, el hecho de enojarnos, el hecho de aborrecer, o sea, el pensamiento, concebir la posibilidad de pecar en el pensamiento, ya hemos pecado. Entonces va más allá de la letra escrita, el acto judicial en sí que se cometa. Entonces Pablo vio como decía, una dualidad, pues la ley es para vida, cuando Dios en nosotros hace posible que estas promesas se hagan posible de vivir en santidad, en armonía con la ley de Dios, pero es para muerte, cuando el mismo mandamiento nos hace ver la condición pecaminosa y no tenemos ninguna excusa para justificarnos delante de Dios. La ley nos tira contra el suelo. Al final, lo que te merece es la muerte. La ley no puede perdonarnos, la ley no puede curarnos. De por sí misma ella no nos da la solución. La solución es Cristo Jesús. Entonces, la ley cumple esas dos funciones. O te condena, o por medio de ella, mostrándote la norma de rectitud y con el poder del Espíritu Santo, usted y yo podemos ser semejantes al Rey de Reyes, que es Cristo Jesús. Dice, la función de la ley depende de la persona con la que estás asociada. Dice el folleto. El mismo cuchillo, por ejemplo, puede ser usado por un cirujano para sanar o por un asesino para matar. De la misma manera, un ladrón que quebranta una ley para robar la cartera de una persona estará con la ley en una relación diferente de aquel a quien la ley tenía la intención de proteger, el dueño de la cartera. La ley misma puede a veces describirse como santa, justa y buena, Romanos 7:12, o como la ley del pecado y de la muerte, como vimos Romanos 8:2. Sin embargo, de la misma forma en que la venganza retributiva de Dios no le impide ser un Dios de amor, la función de la ley como un agente del pecado y de la muerte no la hace pecaminosa. Para diferenciar, pues, la ley en esa doble función te señala el pecado, pero también te señala y te acusa como pecador cuando uno descubre que uno la está violando. No hay vida. Ella muestra cuán cerca o cuán separados estamos de Dios. Cuando nos encontramos separados de Dios, ella no puede hacer nada por nosotros, pero nos muestra la norma. Esto es lo que hay que alcanzar. Los judíos pensaron que ellos lo podían hacer por su propia fuerza. Hay mucha gente que cree que por su propia fuerza va a guardar los 10 mandamientos. No tiene vida. Nadie lo puede hacer. Todos estamos bajo la condenación de la ley porque todos hemos pecado, todos merecemos la muerte. Sin embargo, el problema no es la ley, el problema somos nosotros. Y al igual como lo vimos en Romanos 7:1 en adelante, en la analogía que hacía de la mujer y el marido, el matrimonio, hasta que no muera la vieja naturaleza, hasta que no rompamos el matrimonio con el viejo hombre, con la vieja naturaleza, no podemos ser de Cristo Jesús. Así como la mujer no puede casarse con otro, pues nosotros no podemos casarnos con otro, a menos que muera ese marido terrible, satánico, que mora en nosotros a través de la vieja naturaleza. Eso tiene que morir, todos los días tiene que morir, crucificado con Cristo, para así mantener la relación de matrimonio perfecta con el Rey de Reyes, en perfecta obediencia, sujeto a todo lo que las exigencias de la ley. Él nos da el poder, Él nos perdona, Él nos justifica. Y para eso murió Él. Por eso cuando uno peca es como un adulterio espiritual. Es pasarse del otro lado. Es volver otra vez a la relación con el viejo hombre. Pero tenemos el privilegio de desprendernos, de morir a esa situación. Sigue la lección del lunes, dice, de acuerdo con Romanos 8:5-8, la ley es un instrumento de pecado y de muerte para los que piensan en las cosas de la carne, Romanos 8:5. Esto describe a la persona que todavía está casada con el viejo hombre y no tiene deseo aparente de cortar la relación y unirse a Cristo resucitado. Como resultado de esta unión pecaminosa, la persona se encuentra en enemistad
contra Dios y su ley, pues están en lados opuestos. Romanos 8:7. Pablo luego enfatiza que es imposible para la persona que piensa en las cosas de la carne someterse a la ley de Dios, o ni siquiera agradarle. Romanos 8:7-8. Esto obviamente no es una referencia a la persona que lucha, según Romanos 7:13-25, ya que esta sirve a la ley de Dios con la mente. Pablo probablemente se refiere a quienes por su maldad detienen la verdad. Es para estos rebeldes contra la soberanía de Dios que la ley llega a ser un instrumento del pecado y de la muerte. Es contra los que están casados con ese viejo hombre, es que la ley, como decíamos aquí, ley del pecado y de la muerte, los condena. Están bajo el yugo de la ley del pecado y de la muerte. No es que la ley es pecado, la ley del pecado que muestra el pecado. Y eso hace posible cuando los mandamientos aparecen, es cuando usted y yo descubrimos que somos, cuán lejos, cuán cerca estamos de Dios, cuán transgresores somos delante de Dios. Sin ley no hay pecado, como dice la palabra de Dios. Entonces, cuando aparece la ley, el pecado, como si fuera una persona, se hace fuerte y nos lleva a mirar la ley. Ahí está, mira, estás haciendo esto malo, por lo tanto estás condenado a muerte, como si el pecado, así como lo pone Pablo, fuera una persona también. Nos acecha y nos hace sentir que estamos destituidos de la gracia de Dios, que merecemos la muerte. Entonces, si nos arrinconamos pensando, bueno, sí, la ley señala, eso es muy sagrado la ley, estoy mal, sí, eres pecador, porque mentiste, porque hiciste tal cosa, violaste un mandamiento. Si me quedo allí, hermano, listo, no hay vida. Por mí mismo no puedo reparar la violación a un mandamiento. Pero por eso dice la revelación, la ley, Cristo, al hacernos sentir ese peso del pecado, nos llama y nos dice, aquí estoy yo. La ley entonces nos lleva a Cristo, como un espejo, ¿verdad? No puede quitarnos el sucio cuando nos vemos la cara sucia en un espejo. La ley no puede lavarnos, pero la ley nos dice, está sucio, busca quien te limpie, busca quien te purifique, quien te enjabone, ¿verdad? Con la sangre preciosa, te lave con la sangre preciosa de Cristo. Busca a Cristo, que es el único que lo puede hacer. Entonces allí somos libertados de esa suciedad, gracias a que la ley nos las mostró. Pero para los que no creen en esa justicia, ahí está la justicia de la ley en Cristo Jesús. ¿Cómo se pega Cristo con la ley? El poder de la ley para el martes 6 de mayo, dice la revelación. De acuerdo con Romanos 4:15, 6:13, 7:7, ¿cuál es la función de la ley? Y diríamos Gálatas 3:24, la ley es nuestro ayo que nos lleva a Cristo Jesús. Además, que dice Romanos 7:8-11 acerca del efecto que la ley tiene en las personas que la violan. Bueno, en el primer texto, Romanos 4:15, la ley produce ira. Sin ley no hay transgresión. Al vernos que somos pecadores, ¿verdad?, y no podemos hacer nada, da rabia. En el segundo texto, Romanos 6:13, la invitación a no pecar. En el Romanos 7:7, la ley no es pecado. Los mandamientos son santos y puros. Y la cuarta cita bíblica de Romanos 7:8-11, el efecto de la ley, conocer el pecado. Pero hasta qué punto, ¿cómo estamos nosotros, pues, con el pecado? Romanos 7:8-11. Vamos a leerlo. Romanos 7:8-11, palabra de Dios. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto, no tiene vida. Y yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. ¿Será así? En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser
sobremanera pecaminoso. Esto es importante. El pecado llegar a ser, pero bueno, por la ley, sobremanera grandemente pecaminoso. Pablo dice, así lo sentí yo. No es que la ley fuese mala al mostrarme el pecado. ¿Cómo hace mala si me está mostrando lo que es el pecado? El malo soy yo. El problema soy yo. El mandamiento me hizo ver que andaba mal. Por eso, en las analogías que hacía Pablo, bueno, uno, entierra ese viejo hombre, muere ese viejo hombre, y nace una nueva criatura. Romanos 6. 2. Eres esclavo, tienes un amo, que es esa vieja naturaleza que te tiene esclavizado. Muere a esa vieja naturaleza. Y Cristo, verlo como un libertador que te va a libertar de esa esclavitud y te va a hacer ahora siervo, ya no del pecado, sino de la justicia en Cristo Jesús. Si no lo entiendes, imagínate que estás casado, ¿verdad? Y estás casado con el viejo hombre. La única manera en un matrimonio de uno separarse del matrimonio es que se muera una de las partes. En este caso, la ley del marido, como lo decía en Romanos 7. Bueno, que muera el marido, pues. Al morirse el marido, ya uno está libre para casarse con otro, como dice allí la analogía. ¿Cuál es el marido allí en ese Romanos 7:1 en adelante? El marido allí es la vieja naturaleza, es el viejo hombre. Ese viejo hombre tiene que morir para usted y yo quedar libre. Y entonces ya no estar casado con esa vieja naturaleza pecaminosa. Por eso dice muertos a la ley, muerto a esa vieja naturaleza, muerto a ese poder, ¿verdad?, que tenía el pecado, utilizando la ley para acusarnos. No, ya quedamos libres para pertenecer a otro. Ahora nos casamos con otro. Ahora estamos libres del matrimonio que teníamos con el viejo pecado, con el viejo hombre, con el hombre de pecado. Ahora pertenecemos a Cristo Jesús. Pero tiene que morir la vieja naturaleza. Si no muere, estamos sujetos. Así como si no se muere el hombre, la mujer está sujeta a su marido. Entonces, la ley, como dice aquí, en este romano que estamos hablando, el poder es tremendo, ¿verdad? Dice, cada instrumento tiene un propósito, así como una llave se usa para abrir un candado o un cuchillo se usa para cortar, la ley se usa para definir el pecado. Si no hubiera sido por la ley de Dios, no podría haber ningún método para saber qué acciones son aceptables para él o le son inaceptables. Y aunque el pecado no puede existir sin la ley, Pablo aclara que esta no es un socio voluntario del pecado. Entonces, lo que es bueno se convirtió en muerte para mí. De ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo de lo que es el pecado. ¿De qué manera los textos citados arriba ayudan a arrojar luz? A 1 Corintios 15, 54, 58. Ahí hay una palabra clave: el poder del pecado es la ley. El pecado se hace poderoso. Romanos 7, 10, 11. El propósito de Pablo no es demonizar la ley, sino demostrar cómo mediante la muerte y la resurrección de Jesús, todo el que cree puede experimentar la victoria sobre la muerte. Una muerte que viene por causa de una violación de los mandamientos de Dios. Vamos a leer esa parte para que vean, y a veces la gente también se enreda allí, en 1 Corintios 15. El poder del pecado es la ley. ¿Cómo es eso?, diría alguien, ¿verdad? Pero es interesante tomar el contexto. Cuando uno lee el 54 en adelante, dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, viene Cristo, ¿verdad?, en gloria, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Cuál palabra? Sorbida es la muerte en victoria. Se obtiene la victoria sobre la muerte, diríamos en otras palabras. Entonces surge una pregunta: cuando esto mortal se vestió de inmortalidad, cuando esto corruptible se vestió de incorrupción,
la victoria se habrá obtenido sobre la muerte. Se cumplirá la palabra la victoria sobre la muerte. Versículo 54 de 1 Corintios 15. Entonces surge la pregunta que de los que están allí en ese momento: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Ah? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Tú has sido derrotada. Otra pregunta: ¿dónde, oh sepulcro? ¿Dónde, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde, oh muerte, dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tú has sido derrotada. Y el versículo 56 dice: ya que el aguijón de la muerte es el pecado. ¿El aguijón de qué? De la muerte es el pecado. Es la violación a los mandamientos. La paga del pecado es ¿qué? La muerte. La muerte como si fuera un animal, una abeja, un escorpión, ¿verdad? El aguijón de la muerte. La muerte en sí no es mortal. Lo que la hace mortal es que ella tiene un aguijón. La muerte viene porque hay pecado. El aguijón, la puya, el veneno de ese que está dentro de ese aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es lo que se inocula a través del aguijón. La muerte está rondando y llega e inocula, ¿verdad? Metió el aguijón en nosotros. Y ese aguijón produjo ¿qué? La muerte. ¿Y el aguijón de la muerte cuál es? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El aguijón es el pecado. Y el pecado, entonces ahora dice, y el poder del pecado, la ley. O sea, el pecado se siente poderoso y mata cuando es capaz, a través de los mandamientos, señalar que usted y yo merecemos la muerte. Porque descubrimos que el mandamiento que hemos violado, y se nos hace ver clarito, sí, estamos violando el primero, el segundo, el tercer mandamiento. La paga de la violación de ese mandamiento es la muerte. Si no fuera porque violamos ese mandamiento, no mereceríamos la muerte. Pero por como todito violamos los mandamientos de Dios, todos merecemos la muerte. Todos tenemos el aguijón de la muerte, que es el pecado. En todas las manifestaciones, nuestra conducta, ese egoísmo, el orgullo, toda esa cantidad de cosas son producto del efecto del aguijón, de la muerte que está clavado en tu vida y en mi vida, ¿verdad? El pecado, cuando estamos en pecado. Entonces el poder, fíjense, el poder del pecado y el poder del pecado, la fuerza del pecado, la ley. Porque si no hubiera ley, no existiría pecado. Porque ahí la ley, entonces el pecado se hace fuerte. Como queriendo decir, Cristo no existe. Ustedes están condenados a muerte. El poder del pecado es la ley. Utiliza la ley y el pecado como si fuera una persona para condenarnos. Porque ¿quién se considera libre de pecado que lance la primera piedra? Entonces el pecado, como decía Pablo, se hace pero en sobremanera pecaminoso, mandándome a que yo no tengo vida. El mandamiento me señala que merezco la muerte, porque la paga del pecado es muerte. He mentido, he robado, he violado el sábado, tengo otros dioses ajenos, por lo tanto estamos listos. El pecado es poderoso, a través de la ley se hace poderoso. Cuando muestra la magnitud, cuando muestra y define en nuestra mente lo que es el pecado. Entonces estamos, mire, sin vida, se hace poderoso. Pero ahora aquí, en esta parte final de la resurrección, vemos la expresión tan maravillosa, pues. Cuando venga la resurrección, ¿dónde está muerte tu aguijón? Sorbide la muerte con victoria. Se obtuvo la victoria sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Sepulcro, tu victoria. Estás derrotada completamente. Ya no hay más posibilidades de que pecado alguno reine en estos seres que están levantándose inmortales. Ya el aguijón de la muerte es el pecado.
¿verdad? Pudimos aquí en esta tierra, antes que Cristo viniese, curarnos, sacarnos ese veneno del pecado, muriendo a esa naturaleza contaminada por el pecado, resucitando a nueva vida a través de Cristo Jesús, fuera de esa naturaleza, de ese aguijón que se nos enterró en nuestro ser, rompiendo esa relación de matrimonio con el viejo hombre aguijoneado por el pecado, libertado de la ley del pecado, como decía el apóstol Pablo en Romanos 8, y de la muerte. Ahora somos de otro ser. Ahora tenemos un nuevo esposo, Cristo Jesús, que nos permite ya no sentir la acusación de que estamos descalificados, sino más bien sentir la aprobación de que podemos caminar en obediencia a los mandamientos con su poder y con su ayuda. Qué bonito, ¿verdad? Cuando estas cosas se nos presentan. El día miércoles dice: la ley es impotente. Es impotente para perdonar, limpiarnos. Otra vez, la diferencia reside no en la ley, sino en la persona. Para el que descubre que es un pecador, la ley lo fuerza a reconocer que está en contra de la voluntad de Dios y en consecuencia en camino a la muerte. Al descubrir su pecaminosidad, el pecador puede decidir seguir la ley a la letra. Sin embargo, el hecho de que ya ha pecado lo hace un candidato para la muerte. ¿Se da cuenta? El problema no es la ley. El problema, ¿quién es? Es el pecador. Como vimos, aunque en un sentido la ley da poder al pecado, en otro sentido real la ley es terriblemente impotente. El mismo objeto puede a la vez ser poderoso y ser impotente. La ley le da poder al pecado y el pecado agarra poder para condenarnos. Pero la ley se vuelve impotente cuando ese pecador quiere que ella lo auxilie. ¿Qué puede hacer la ley por el pecador que siente que ha violado? No tiene vida. La ley no puede hacer nada. Pero como dice Gálatas 3:24, ella es nuestra ayera que nos lleva a Cristo para ser limpiado y purificado. Otra vez verá la diferencia. En Hechos 13:28, 38 y 39, Romanos 8:3, Gálatas 3:21, ¿qué nos dicen estos textos acerca de la ley y la salvación? En Cristo todos somos justificados, especialmente los que creen. Lo importante por la ley, Cristo, lo imposible por la ley, Cristo lo hizo posible. La ley no es contraria a la promesa. La ley define el pecado, dice Romanos 7:7. No lo perdona. Pablo destaca que la misma ley que da poder al pecado también es débil. Romanos 8:3. Es capaz de convencer al pecador de sus pecados. Eso lo hace la ley. Pero no puede hacer justo al pecador. Un espejo puede mostrarnos nuestra falta, pero no puede arreglarla. Como escribió Elena White, la ley no puede salvar a los que ella condena. No puede rescatar al que perece. Es imposible, es una contradicción. La ley no puede salvar al que ella condena. Es el espíritu de profecía. Entonces dice la declaración aquí: después de todo, si la obediencia a la ley pudiera salvarnos, Jesús no habría venido, no habría tenido que morir en nuestro lugar. El hecho de que Él murió revela que la obediencia a la ley no puede salvarnos. Necesitamos algo mucho más drástico. O sea, se ve clarito, hermano y hermana que me está oyendo, ¿verdad? Guardar los mandamientos por sí solos, o sea, no tenemos vida. O sea, no hay vida. No podemos, porque todos hemos sido pecadores. Y al reconocer que somos pecadores, ¿qué puede hacer la ley para curarnos del pecado? Por sí sola, pues. Que no existiera Cristo. Si la ley por ella misma pudiera mostrarnos el pecado, la misma ley que condena pudiera salvarnos, ¿de para qué vino Cristo? Pues? O sea, por sí misma no tiene poder. Ella simplemente muestra. Es como un espejo, como dijo Santiago. Nos revela que estamos separados de Dios y a la vez cómo podemos acercarnos a Dios.
¿Cómo es eso? Separados si estamos violando el mandamiento. Pero en armonía con Dios si estamos en armonía con el mandamiento. No matarás, no robarás, la promesa, ¿verdad? Y usted no lo está haciendo. Su conducta está coincidiendo con lo que Dios pide. Pero si el mismo mandamiento, no robarás, y yo soy un tremendo ladrón, no matarás, y yo aborrezco a mi hermano, entonces el mandamiento me condena. Pero si el mandamiento, no matarás, yo no estoy aborreciendo a mi hermano, imposible que lo vaya a asesinar, por lo tanto estoy en armonía. El mandamiento me está diciendo que coincido con Dios allí, con su ayuda y con su poder. Pero la ley, imposible que puede rescatarnos del pecado, curar la herida, justificarnos, jamás. La ley no puede, solo hace Cristo Jesús, que entonces nos muestra cuán separado yo me encuentro, y Él mismo me da la solución, me perdona, para ponerme otra vez en armonía con los 10 mandamientos, y ayudarme, da poder para seguir en armonía con Él. Y la parte final, ¿verdad? La maldición de la ley, Gálatas 3, 10 al 14. Mire cómo dice Gálatas 3, 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito, no la ley, maldito todo aquel que no permaneciere. Mire, a veces no, que maldito es lo que están en la ley, cumpliendo la ley. No, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. Maldito todo aquel que no cumple la ley. Todos estamos bajo maldición según ese texto. Entonces, pretender cumplir los mandamientos y por sí mismo reclamarle que por eso vamos a ser salvos, es una utopía, o sea, eso está fuera de lugar. Todos hemos pecado, como dice la palabra aquí. Salmo 51:5, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Isaías 64:6, todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. El otro versículo de Romanos 3:23, todos pecaron, todos estamos destituidos de la gracia de Dios. Como dice también Eclesiastés 7:20, ¿verdad? O sea, 7:20, Eclesiastés: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Bueno, es una realidad, pero tremenda, ¿verdad? Con la excepción de Cristo, todos los seres humanos, dice el folleto, tenemos una experiencia en común. Hemos sido infectados por el pecado de Adán. Tenemos el aguijón de la muerte, el pecado, hermano, diríamos nosotros aquí. En consecuencia, ninguna persona natural puede alguna vez pretenderse completamente justa. Hay algunos, como Elías y Enoc, que vivieron excepcionalmente cerca de Dios, pero ninguno ha sido capaz de vivir completamente sin mancha. De hecho, recordando esta realidad, Pablo declara: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Gálatas 3:10. La verdad es que la ley demanda una conformidad total y completa. Y quien ha cumplido eso alguna vez, ¿y quién ha cumplido eso alguna vez? Nadie, solamente el Señor Jesucristo. Vuelvo a repetir, la verdad es que la ley demanda una conformación total y completa. ¿Y quién ha cumplido esto alguna vez fuera de Jesús? Nadie, hermano. Todos estamos bajo la maldición de la ley. Por cuanto la ley no tiene margen de error, es imposible que una persona corrija un pecado pasado. En consecuencia, la muerte es el destino de la persona. Santiago pinta este cuadro sombrío a relacionarlo con la transgresión. En un área de la ley es tan mala como la transgresión de todas las áreas. La paga del pecado es la muerte, y la muerte no tiene proporciones. Cuando reconocemos la condición desesperada de quienes estamos bajo la maldición, es más fácil aprender la existencia del amor de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Por medio de su muerte, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? Cuando leemos estas cosas y vemos que tenemos el privilegio, hermano y hermana, de ser libertados de la esclavitud del pecado. Que ya no reine más en nuestro cuerpo mortal el pecado. Por eso cada día hay que estar muriendo, como decía Pablo. Esa es la santificación, venciendo todos los días, cueste lo que cueste, como sacarse un ojo, como cortarse una mano, ¿verdad? Lo doloroso que es eso, a veces es lo doloroso de entregar a la voluntad a Dios, dice el discurso del Gran Maestro. Pero hay que obedecer con la ayuda del Espíritu Santo. Dios pone el querer como el hacer. Fíjese que ni siquiera en nosotros no hace eso. Dios tiene que colocarlo, el querer y hacer. El querer hacer su voluntad, el hacer su voluntad, el querer ir al cielo, el querer ser obediente. Eso viene de Dios. Y por eso ese divorcio del viejo hombre, ese divorcio de la vieja naturaleza, eso lo pone Dios. Y vamos allí, confesamos. Queremos libertarnos de la esclavitud de ese amo llamado viejo hombre. Queremos morir a esa vieja naturaleza a través del bautismo. Queremos liberarnos de ese gobernador llamado pecado que acecha, como dice Romanos 6, y que utiliza la ley para aterrorizarnos y decirnos que somos pecadores, estamos condenados. Sí, es verdad, la misma ley que nos condena nos muestra el remedio para ser libertados de la esclavitud, para resucitar a una nueva vida, porque con esa vieja vida no podemos servir a Dios. Como esclavos del pecado no podemos servir a Dios. Como casados con el viejo hombre no podemos servir a Dios. Entonces Cristo nos invita, ¿verdad?, a morir con Él. Para eso Él murió, para que pertenezcamos a otro, a Él, a Cristo Jesús. El pecado cayó en Él, como si fuera Él el pecador. Nos da la oportunidad de que le confesemos nuestros pecados, nuestras abominaciones, y ser justificados por la fe a través de eso que se llama la expiación. Y hoy, en esa intercesión en el santuario, recibir todos los días, hermano, el poder y la fuerza para seguir adelante, cumpliendo sus mandatos con su poder, con su ayuda, con su habilitación, y cumpliendo esas promesas que son esos 10 mandamientos, con su ayuda, con su poder, porque solo no podemos hacerlo. Que Dios bendiga a su iglesia.